tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda parte de la Mesa de Telemedicina y Tecnologías de la Información en Arritmias. En esta mesa vamos a hablar del uso de dispositivos solo de monitorización y tendremos tres excelentes ponentes. Empezamos con la doctora Alba Santos Ortega, que nos va a hablar de indicaciones actuales de dispositivos implantables diagnósticos en diferentes situaciones clínicas, síncope, palpitaciones, ictus, estratificación de riesgo. Alba, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes, gracias por permitirme estar aquí. Antes de empezar a explicar para qué sirven estos dispositivos, haré un breve repaso de qué consisten los dispositivos implantables diagnósticos. Como bien saben, son unos dispositivos de pequeño tamaño, de fácil implantación, se colocan de forma subcutánea, con un procedimiento bastante sencillo técnicamente, con una batería que dura hasta 36 meses y un rendimiento diagnóstico que es alto, que se ha cifrado entre el 30 y el 55%. Sus desventajas principalmente son que aunque mínimamente son invasivos, el procedimiento, el precio y una tasa de infección que, aunque es baja, pues existe. El funcionamiento básicamente es el de una grabadora de asa cerrada. El registro electrocardiográfico se va grabando en el dispositivo y se va sobreescribiendo sobre los registros previos, excepto en aquel momento en el que el paciente, que ha sido previamente instruido por nosotros, tiene un evento, un síntoma, y entonces activa mediante un mando el dispositivo para que se grabe este evento, de manera que graba los 40 minutos previos y hasta 2 minutos posteriores al momento de activación. Y yendo directamente a las indicaciones, la indicación más importante y por la que más conocemos estos dispositivos es por el síncope. Como nos dicen las guías de síncope del último año, hay 3 indicaciones básicas. La primera es en pacientes que tienen síncopes recurrentes de origen desconocido, y se recomienda que la implantación sea de forma precoz en la estrategia diagnóstica. La segunda indicación es en pacientes que tienen síncopes con criterios de riesgo y en los que no se ha demostrado que tengan una indicación clara de implantación de un dispositivo. Y la tercera indicación es en pacientes con síncopes presuntamente neuromediados, en los que se han demostrado los síncopes neuromediados severos y recurrentes. La indicación del dispositivo en los síncopes ya se ha demostrado desde el primer estudio del año 99, en el que se veía que en el seguimiento había una recurrencia alta de síncope que permitía el diagnóstico mediante estos dispositivos, detectando arritmias hasta en un 40% y con una tasa de eventos muy baja. En este caso, de 85 pacientes, solo 3 tuvieron infección de la bolsa. Y para perfilar mejor las indicaciones de estos dispositivos en el síncope, se realizaron los famosos estudios ISSUE. El primer estudio ISSUE dividía a los pacientes en 3 grupos: pacientes con cardiopatía estructural y síncopes, pacientes con alteraciones de la conducción y síncopes, y un tercer grupo con pacientes que no tenían cardiopatía estructural y el electrocardiograma era normal y que tenían síncopes de repetición. Como se demuestra en este estudio, más de 3 síncopes en 2 años, y se les dividía en 2 subgrupos, aquellos que tenían un tildes positivo y un tildes negativo. Lo que se veía es que mediante este dispositivo se diagnosticaba en gran parte, en un gran porcentaje de los pacientes, el síncope. Había hasta un 30% de recurrencia del síncope documentada con el electrocardiograma, y no había diferencias si había el tildes positivo o era negativo. En ambos había una causa de bradicardia refleja, de pausa sistólica predominante. En pacientes del segundo subgrupo con estudio electrofisiológico negativo pero alteración de la conducción, se les implantaba un holter subcutáneo y se observó que la implantación de este holter permitía hasta en un 40% que presentaban síncope diagnosticarles 60% de ellos de bloqueo auriculoventricular y, por tanto, adoptar medidas implantando un marcapasos. Además, este síncope aparecía bastante precozmente, con una mediana de 48 días. Y el tercer grupo es el de cardiopatía estructural, que probablemente son los que nos generan un poquito más de intranquilidad. Son aquellos en los que teníamos estudio electrofisiológico negativo y veíamos con este estudio que el curso era benigno a medio plazo, que hasta un 17% presentaban en una media de seguimiento de 6 meses síncope, pero estos síncopes la mayoría eran por otro tipo de arritmias, de bradiarritmias o taquiarritmias, pero no se documentó en este estudio ninguna taquicardia ventricular, por lo que se consideró bastante improbable y no hubo muertes en el estudio, con lo cual nos permitía también una monitorización de forma segura en este subgrupo de pacientes.
Esta es una estrategia que utilizamos habitualmente en nuestros centros y que nos permite, como ven en el registro, con una paciente con una miocardiopatía hipertrófica que tenía síncopes y no tenía previamente indicación de DAI, establecer mediante la documentación de una taquicardia ventricular durante el síncope, pues su necesidad de un dispositivo de desfibrilación. Incluso en otros pacientes también con cardiopatía estructural, con el estudio electrofisiológico negativo y, por ejemplo, con la valvulopatía aórtica, que ni tan siquiera tenía QRS ancho, pues presentó un síncope y se documentó un bloqueo AV paroxístico y se pudo adoptar las medidas necesarias. El siguiente estudio ISU nos permitía aclarar en aquellos pacientes que tenían un síncope de sospecha clínica neuromediado cuál era la mejor estrategia diagnóstica. Y es que las pruebas que teníamos hasta el momento tenían una baja sensibilidad y especificidad y lo que se intentó demostrar es que la implantación precoz de estos dispositivos permitía diagnosticarlo eficientemente. En este grupo de casi 400 pacientes con más de 3 síncopes en 2 años sin cardiopatía estructural, hasta el 30% recurrieron con síncope en 1 año y una vez que presentaban el síncope se les dividía, se les aleatorizaba a terapia específica con respecto a los hallazgos encontrados, la mayoría eran con un marcapasos y la otra mitad sin terapia específica. Y se vio que el implantar un marcapasos en la medida específica necesaria en los pacientes diagnosticados reducía las recurrentes de forma significativa. Y además, en los pacientes a los que se implantaba el marcapasos, la tasa de recurrencia era mucho más baja, era el 5%. Y aunque no es muy frecuente, pues a veces nos encontramos en la monitorización remota pues casos como este, una chica joven con dolor por un traumatismo en la rodilla y que presenta una pausa sistólica de más de 1 minuto. Y por último, el ISU-3 nos quería comprobar la eficacia de la implantación de los marcapasos en estos pacientes con síncope neuromediado. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, con pacientes de más de 40 años, con más de 3 síncopes en 2 años, y nos permitió aleatorizar teniendo un Holter subcutáneo implantable aquellos pacientes a los que se había observado una sistolia de más de 3 segundos sintomática o de más de 6 segundos asintomáticas, se las aleatorizó a implantar esos marcapasos en modo activado con rate drop response o en modo sensado únicamente, y se observó que mediante la estrategia de implantarles el dispositivo subcutáneo y identificar estas pausas asistólicas en aquellos en los que se les había implantado el marcapasos con función de pacing, había una reducción relativa del riesgo de recurrencia sincopial de más del 50%. Este beneficio del marcapasos se ha demostrado con más estudios y se ve que la mayoría de ellos siguen sin síncope a 3 años y además que el tilt-test no es una buena estrategia para diferenciar a aquellos pacientes que más se van a beneficiar, porque de hecho los que tienen el test negativo son los que mayor beneficio tienen del marcapasos. Además, en el síncope pues tenemos ahora múltiples estudios, pero bueno, la idea central es que aumenta la tasa del diagnóstico etiológico respecto a la estrategia convencional, sobre todo en síncopes recurrentes sin cardiopatía estructural electrocardiograma normal y en aquellos en los que tienen cardiopatía estructural con los estudios habituales negativos. Por último, de forma un poquito más anecdótica, llama la atención en las guías que como indicación 2B nos animan a que pongamos estos dispositivos a pacientes que tienen epilepsia o que se han etiquetado de epilepsia, en los que han seguido teniendo eventos pese al tratamiento instaurado o con caídas no explicadas. Y llama la atención este estudio en el que se ven que 100 pacientes en los que se había hecho un diagnóstico definitivo o probable por estudio neurológico de epilepsia, hasta un 20% implantándoles un dispositivo subcutáneo se observó asistolia con síntomas convulsivos y mejoraron tras implantación del marcapasos. Por tanto, podría haber entre estos pacientes pues, una incidencia bastante alta de síncopes cardioinhibitorios. También como anécdota, en nuestro centro esto también nos sirvió. Esto es una paciente con una cardiopatía congénita compleja que además había tenido un traumatismo craneoencefálico y se había etiquetado de epilepsia, que tenía marcapasos por un bloqueo AV completo y nunca se había visto ningún tipo de disfunción en los controles y que poniéndole un dispositivo subcutáneo pues se vio una fractura incipiente que daba un sobresensado de ruido y por tanto inhibía la estimulación del marcapasos. Segundo grupo de pacientes es los pacientes con palpitaciones. Esta es una causa muy frecuente de consulta en nuestras consultas de arritmias. En este caso, el dispositivo implantable subcutáneo tiene un claro papel, pero que quizá está más reducido que en el síncope. Y es que según los documentos de recomendación de la Sociedad Europea, pues se recomienda principalmente en palpitaciones infrecuentes con síntomas severos,
pero probablemente tras haber hecho otras pruebas como el Holter externo de eventos que sean negativas, o también podría tener un papel en pacientes con cardiopatía estructural o electrograma anormal, en los que también recomiendan hacer otras pruebas como ecocardiograma, test de ejercicio o el estudio electrofisiológico previo antes. Sin embargo, sí que tenemos algunos estudios que nos recomiendan adoptar esta estrategia de un Holter subcutáneo como primer paso del diagnóstico porque podría ser coste eficaz. Este es un estudio aleatorizado en el que pacientes con palpitaciones de origen inexplicado, que son cortas de menos de un minuto y con menos de un episodio mensual, se aleatorizan en una estrategia convencional de diagnóstico, incluyendo Holter de 24 horas, Holter externo de eventos y si todo es negativo en estudio electrofisiológico, y todo esto versus implantar un Holter de eventos subcutáneo. Y se ve que en el grupo del Holter subcutáneo el diagnóstico es mucho mayor, hasta 4 veces más de manera significativa, incluso el coste a largo plazo también es menor. El tercer grupo, aunque estemos menos familiarizados con ello los cardiólogos, pero es un grupo bastante frecuente y bastante importante de pacientes, son aquellos con ictus. Cuando hablamos de ictus hablamos de detección de fibrilación auricular. ¿Son buenos estos aparatos para detectar la fibrilación auricular? Pues inicialmente había algunos problemas con los algoritmos, pero desde el 2010, comparándolos con el electrocardiograma registrado, se vio que la sensibilidad y la especificidad era muy alta para la detección de fibrilación auricular con estos dispositivos, con una precisión global de casi el 99%. A lo largo de los años, además, se ha ido mejorando, implementando los algoritmos combinando tanto la detección del patrón de variación del RR con la detección del lambda P y de esta manera reduciendo la detección inapropiada de fibrilación auricular sin una pérdida de la sensibilidad para la detección de esta arritmia. Las guías, tanto las nuestras cardiológicas como las de los neurólogos, recomiendan de forma bastante similar al Holter externo de eventos, con una indicación clase 2AB, la implantación de estos dispositivos en pacientes con ictus de origen inexplicado. Sin embargo, tenemos estudios que nos demuestran que estos dispositivos son una buena estrategia para estos pacientes. El Crystal AF es un estudio aleatorizado, publicado en el New England, en el que se compara la estrategia convencional de detección de fibrilación auricular como una interceptación intrahospitalaria versus la implantación de un Holter implantable y se vio que fue superior de forma significativa la implantación de un Holter subcutáneo para la detección de fibrilación auricular en estos pacientes. Lo que no nos queda claro es si debemos elegir un Holter externo de eventos o un Holter subcutáneo. No hay estudios que nos resuelvan concretamente esta pregunta, pero sí hay este metaanálisis en el que se analizan todos los estudios sobre la efectividad del Holter implantable y del Holter externo en la detección de fibrilación auricular en pacientes con ictus quistogénico y se ve que en estudios en los que se utiliza un dispositivo o el otro, en los que se utiliza el Holter implantable, la detección de fibrilación auricular es mayor y de forma significativamente mayor a aquellos en los que se utiliza el Holter externo. Sin embargo, nos falta ver la significación clínica de estos hallazgos y también probablemente perfilar un poquito en qué pacientes estaría más indicado el Holter subcutáneo. Ahora hay 2 estudios en marcha. Uno es el SAFO, que también son pacientes con ictus lacunar o ictus aterotrombótico, en los que se aleatoriza una estrategia convencional de monitorización versus el Holter implantable. Y hay otro estudio que va un poquito más allá todavía, que es el Loop Study, que es un estudio en el que analiza en pacientes que no necesariamente han tenido ictus previo, pero que tienen factores de alto riesgo embólico, y les aleatoriza a una estrategia de un Holter convencional versus el Holter implantable para ver la posibilidad de detección de fibrilación auricular en el seguimiento y la prevención de ictus. Y por último, el cuarto grupo es el grupo de estratificación de riesgo, es el grupo en el que tenemos menos evidencias. Lo que sí que sabemos es que aquellos que tienen miocardiopatías y canalopatías y que presentan síncope, como ya dicen las últimas guías de síncope, estaría indicado si presentan síncopes recurrentes y no tienen una clara indicación de un dispositivo de desfibrilación o de un marcapasos, estaría indicado implantarles este Holter subcutáneo con una indicación 2A. ¿Pero qué hacemos con los asintomáticos? Con los asintomáticos no queda claro. Tenemos este estudio, este es un estudio de pocos pacientes con canalopatías y miocardiopatías, en los que agrupan tanto pacientes con síncope, con palpitaciones y también algunos asintomáticos, y se ve que en el seguimiento, implantándoles un Holter subcutáneo, no presentaban arritmias malignas y que incluso el diagnóstico mayoritario en estos pacientes, que en los que se presume que pueden tener un mayor riesgo de taquicardias ventriculares, pues era síncope vasovagal y taquicardia supraventricular. Esto nos indica que probablemente este tipo de estrategia de implantar un Holter subcutáneo pues nos puede permitir tranquilizar a nuestros pacientes y reservar estrategias más agresivas para cuando haya más evidencia.
Otro grupo serían los niños también con canalopatías y con miocardiopatías. Este es un estudio que es del año 2016 y en el que también se agrupaban pacientes con diferentes motivos de implantación. Algunos eran por síntomas y otros eran simplemente para ayudar en el tratamiento de estos pacientes o para hacer una supervisión de la liberalización de la restricción del ejercicio, y se vio que había numerosas transmisiones en el seguimiento, pero hasta en un tercio de los pacientes los hallazgos que se había visto en el Holter subcutáneo ayudaron a ser una guía para el tratamiento. Y además, como en el estudio previo, la mayoría de los síntomas correspondían a arritmias benignas o eran ausencia, no presentaban arritmias durante los síntomas. Y por último, los pacientes con cardiopatía isquémica, pues estos dispositivos también podrían ser un método de estratificación de riesgo. Este es un estudio ya de hace años, con casi 300 pacientes con infarto, con disfunción ventricular, pero que no tenían indicación de dispositivo de desfibrilación. Se les ponía un Holter implantable, se les seguía 2 años y se vio que casi la mitad de ellos presentaban arritmias, la mayoría eran asintomáticas. Sorprendentemente, solo un 13% eran taquicardias ventriculares no sostenidas. La mayoría de las arritmias eran fibrilación auricular, casi un 30%, y de las que en grado mayor se asociaban a la mortalidad cardíaca eran el bloqueo auriculoventricular de grado, que se presentaban casi un 10% de pacientes. Y últimamente, en los últimos años, pues estamos yendo hacia lo más desconocido, van surgiendo numerosos estudios, hay muchos, en diferentes tipos de cardiopatías, en los que se propone utilizar este Holter subcutáneo, como por ejemplo en pacientes con Fabry, en pacientes de hemodiálisis, pacientes con insuficiencia cardíaca, y irán surgiendo pues probablemente nuevas indicaciones. Antes de terminar, quería ver cómo era el uso real de estos dispositivos, volviendo desde las indicaciones a lo que realmente hacemos en la práctica clínica. No tenemos estudios de nuestro medio, pero este estudio canadiense, que es bastante amplio, con más de 500 pacientes, un seguimiento, son pacientes desde el año 2000 hasta la actualidad casi. La mayoría se les implantó por síncope, que probablemente es parecido a nuestro medio, un 13% por palpitaciones y un 11% por sospecha de fibrilación auricular, y se vio que el diagnóstico arrítmico era bastante alto en todos los grupos, un 46% en síncope y un 60% en palpitaciones. Y todo esto implicando una actitud de implantación de marcapasos o ablación en un alto porcentaje de pacientes. En los pacientes con sospecha de fibrilación auricular también se detectó en un 40% y la tasa de complicaciones en este grupo de más de 500 pacientes era muy baja, de un 3% en total. Y también un grupo de pacientes en el que probablemente se está empezando a usar bastante en la práctica clínica habitual este dispositivo, es en pacientes con cardiopatías congénitas o en pacientes pediátricos. Este es un registro que se ha publicado recientemente este año, de más de 100 pacientes, con un seguimiento de 1 año, y que la mayoría también se indicaba por síncope, diferentes tipos de cardiopatías y canalopatías. A destacar que estos dispositivos en los niños habitualmente, si son pequeños, se suelen implantar en la zona axilar en vez de la zona paraesternal, y que este estudio demostró que esto no reducía de forma significativa la sensibilidad. Y en este grupo de pacientes, pues hasta un 60% fueron diagnosticados en un periodo de tiempo bastante corto, entre 4 y 5 meses, y con un bajo porcentaje de eventos adversos. Entonces, con toda esta lluvia de información que hemos recorrido, ¿qué información nos llevamos a casa? En el síncope, el Holter implantable, sabemos que es una herramienta diagnóstica clave en el diagnóstico precoz del síncope de origen incierto, recurrente, y también en aquel que tiene criterios de alto riesgo, y es en este caso en el que debemos utilizarlo. En las palpitaciones, el Holter implantable podría ser una estrategia coste eficaz en aquellos que son infrecuentes y con síntomas graves. En cuanto a la estratificación de riesgo, hay unas nuevas indicaciones del Holter implantable y podríamos empezar a utilizarlos como guías de tratamiento en canalopatías y miocardiopatías. Y por último, en el ictus criptogénico hay un papel emergente del Holter implantable, y lo que nos hace falta es terminar de definir los subgrupos que pueden beneficiarse más de esta estrategia. Muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias. Una presentación fantástica sobre un tema absolutamente relevante, es decir, la indicación y qué hacemos con la información. En realidad, quién buscar eventos, en qué situaciones clínicas, pero la siguiente pregunta es qué hacemos con la información. Luego yo creo que es muy importante para el debate. Vamos a continuar en la misma línea. El doctor Adolfo Fontella nos va cómo interpretar los datos obtenidos de los dispositivos de monitorización prolongada, otros dispositivos de monitorización prolongada, que seguro también lo que nos va a venir, y lo que nos va a venir ya está aquí y nos va a venir más, seguro. Muy bien, muchas gracias por la presentación y también al comité por la invitación a participar en esta mesa. Voy a empezar tratando de ordenar todo el mare magnum de tecnología que hay relacionado con la monitorización
prolongada del electro y bueno, esta clasificación básica, que es los dispositivos que monitorizan de forma continua y que graban todo el registro, son lo que conocemos como holters, que todos tenemos en nuestros centros, ¿vale? Los normales con sus cables y sus electrodos, y otras modalidades que van apareciendo. Luego están los dispositivos que monitorizan y graban de forma intermitente en función de que el paciente se haga el esfuerzo de conectarse al aparato y grabarse. Son los registradores de eventos, ¿vale? Que previamente se transmitían por teléfono en una época anterior y ahora se hacen por vía internet. Y finalmente tenemos las grabadoras de bucle, ¿no? Que son dispositivos que monitorizan de forma continua, pero solamente graban, como os han explicado antes, de forma intermitente eventos automáticos que programamos en la grabadora o eventos que el paciente activa manualmente. Hay externas e internas y yo me centraré en las que no son internas porque ya nos las han explicado fenomenal la doctora Santos. El holter convencional, bueno, no nada más que ilustrar, ¿no?, esta diapositiva de cómo ha evolucionado desde que lo desarrolló Norman Holter hace ya 70 años y bueno, parece que costaba cargar con él en la mochila, con el aparato, el que tenemos todos en nuestras unidades, ¿no?, cables de 3, 6 hasta 12 derivaciones, y cómo evoluciona hasta algo tan cuco como esta maquinita que tiene solo un cablecillo que va al cuello y que es una derivación, pero que permite al paciente ducharse y que es digamos, lo último en holter, digamos, convencional, el RTES4. Pero es que hay más modalidades de holters, aparte de los clásicos de cables y electrodos, que son los que están en forma de parche, y estos son dispositivos que son desechables, uno por paciente, y entonces se pega el dispositivo al paciente y él registra el ritmo cardíaco durante un tiempo determinado. Fijaos este concreto, el CAM, cómo colocarse en la derivación de Lewis en una situación paralela al esternón, pues te hace una discriminación de la onda P pues bastante precisa, bastante bonita, ¿no? Vemos aquí la onda P, la P retrógrada, un flúter auricular o incluso ondas P bloqueadas. Y aquí tenemos otro ejemplo de esta tecnología basada en parche, ¿vale? Se me la ponen los tíos así, cachas. El CIO, este dispositivo es equivalente, y hay un estudio muy interesante en JAMA que lo que hacen es envían a los pacientes asintomáticos y sin FA con un CHAS-VAS elevado, envían 2 dispositivos y el paciente se los coloca y los devuelve al centro y los analizan. Y sorprendentemente un 4% de pacientes en 4 meses detectan fibrilación auricular con respecto a un seguimiento normal basado en electroconvencionales. De manera que esto ya nos abre una ventana nueva a indicaciones de holter. Y también no sé si sonará este sistema, que es el Nuvo, que está disponible en España, que es una especie como de camiseta que el paciente la lleva puesta y puede hacer su ejercicio, su actividad normal, puede dormir con ella y hace un registro continuo de la actividad hasta 3 canales. Y fijaos la buena discriminación entre el ritmo sinusal y la fibrilación auricular, tanto en el registro como en el histograma de barras. Esto es un estudio que después de un ictus criptogénico, el uso de este sistema, pues hasta un 20% de pacientes encuentran fibrilación auricular, que no es nada desdeñable en comparación con otros estudios como el CRISTAL que nos han comentado. Para hacer un resumen de estos holters así modernos, bueno, pues el tiempo de monitorización es mucho más largo que el convencional, 7 semanas hasta 2 meses. Las baterías pueden durar 1 o 2 semanas. Esta del Nuvo es recargable y la vas recargando cada 5 días. Normalmente es una derivación, hasta 3 derivaciones. Todos son resistentes al agua y, salvo este primer modelo, todos los demás son desechables, son de un solo uso. Pasamos a los registradores de eventos, es decir, todavía más dispositivos, todavía una gama que es inabarcable. No podría explicarlos aquí todos uno detrás de otro. Tienen en común eso, la capacidad de que el paciente se conecte al dispositivo, se haga un electro y lo transmita, ¿vale? Tanto para síntomas episódicos como para, por ejemplo, evaluar la respuesta a una evaluación de fibrilación auricular o a cualquier tratamiento antiarrítmico. Entonces ya digo que hay un chorro de ellos, pero bueno, por hablar de alguno de ellos y con algún estudio interesante, está el CENICOR, ¿vale? Que es un registrador de eventos de una derivación, ¿vale? Que lo que hace es que conectamos los pulgares al dispositivo, nos da la derivación de 1,
y en este estudio sueco que lo utilizan en pacientes de 75 o 76 años, hacen un corte de población, el paciente se lo lleva a su casa y cuando se aburre, cuando se acuerda, pues le manda un registro al centro. Mandaron 26 registros por paciente de media durante 2 semanas y de nuevo 3% de esta población, fibrilación auricular, que se llevó de regalo por participar en este estudio una anticoagulación como consecuencia de este hallazgo de FA. No sabemos muy bien a qué les llevará. Y este otro sistema es el Cardia, que este sistema, lo interesante, lo bonito de esta tecnología es que se integra en un smartphone, en un dispositivo que todos tenemos en la mano, y está mucho más accesible a la población general. Este se puede obtener por Amazon y está disponible. Los registros que nos dan pues pueden llegar a ser tan buenos como estos, que una precisión muy alta en distintos ritmos. Aquí tenemos bradicardia sinusal, un bloqueo de rama derecha o una fibrilación auricular, simplemente poniendo los deditos delante en los electrodos que van comunicados wireless con el dispositivo. Esta misma tecnología de la misma compañía aplicada en el iWatch es el CardiaBand, es la correa que permite hacer este registro de electro. Es exactamente lo mismo, la derivación se hace solamente en una muñeca, pero eso tiene el añadido de que al ser una pulsera registra las pulsaciones cardíacas y si el dispositivo nota una irregularidad o un aumento brusco de la frecuencia, da una alerta al usuario para que se haga un electro y lo pueda transmitir. De manera que los pacientes que llevan esto pueden detectar antes fibrilación auricular que los pacientes que tengan un reloj Casio de 12 euros, ¿no? Y la precisión de este dispositivo pues parece que es buena cuando se ha evaluado en este jack en pacientes pre y postcardioversión en comparación con un análisis convencional de un electro. De manera que las cosas van por aquí. Esto tiene solamente marca FDA, de momento no está disponible en Europa, pero bueno, no sé si para estas navidades lo podremos comprar. Pasando a las grabadoras de bucle, también hay muchas compañías que las comercializan. Nosotros tenemos experiencia en concreto en el Spider Flash, que es un dispositivo más que hace una grabación en bucle de hasta un mes de duración aproximadamente, según lo que dure la batería. Y además tuvimos la oportunidad de participar en este estudio, en el Sinar Flash Study, que lo que nos evidenció es una rentabilidad diagnóstica alta, especialmente en palpitaciones de origen desconocido. No tan alta, pero tampoco está mal, en el síncope de origen desconocido. Y la probabilidad del diagnóstico depende básicamente de la probabilidad de ocurrencia del evento durante la monitorización, que es más frecuente en el caso de palpitaciones normalmente. El estudio más importante con grabadoras de bucle probablemente está en el contexto del estudio de tubos cristogénicos, y antes nos han contado el Crystal, pues el hermano pequeño es el Embrace, y esto lo que nos dice es que en solamente un mes o 4 semanas de monitorización tenemos un 16% de fibrilación auricular subclínica, que no está nada mal, porque 1 de cada 8 pacientes los podemos cribar antes de hacerles un implante de un dispositivo que es invasivo y además más caro. Bueno, por comentar un poco nuestras experiencias con estos aparatos, como el más novedoso de todos estos que hemos comentado sería el Cardia, pues aquí tenemos algunos casos de pacientes en el que les hemos dado el dispositivo, tanto en cardiología de adultos como en pediatría. Esto es una taquicardia de un paciente con una taquicardia de cuores estrecho, a 240, que correspondía a una vía accesoria, le hicimos una ablación y a las semanas de la ablación el paciente empezó a contar otra vez que notaba palpitaciones, que de nuevo notaba como taquicardias, pero no se llegaron a documentar, y entonces le dimos uno de estos dispositivos, o mejor dicho, se lo prestamos, y bueno, él enseguida nos volvió con este registro, un registro de una taquicardia otra vez a toda pastilla, correspondiente a una recurrencia de la conducción por la vía accesoria, que nos permitió pues de nuevo meterlo en la sala y rematarle la vía. Este otro paciente es un chaval de 11 años, que tiene palpitaciones autolimitadas, llegan a ser frecuentes, pero son muy cortas y en ningún momento se pueden documentar con un electro ni con un Holter. Tienen los padres preocupados porque le limitan y no se sabe lo que son. De nuevo se le dio este aparato y aquí tenemos un registro bastante bueno de una taquicardia de cuores estrecho,
una posible P retrógrada aquí detrás, en algunos latidos no se ve muy claro, pero los padres que están, como veis, acostumbrados a las nuevas tecnologías, pues también tuvieron a bien grabarle al niño en vídeo y grabar el latido del cuello, que le llamaba mucho la atención. Y con esto ya es más diagnóstico que el estudio electrofisiológico probablemente, para intranodal. En este caso se manejó con tratamiento antiarrítmico, con beta-bloqueantes, y no ha habido que meterlo en la sala. Pero de nuevo pudimos tener el diagnóstico de una manera combinada con vídeo y con electro. Y este último caso que os presento es una mujer de 61 años que es médico de nuestro hospital, que ya tiene su cardia en su casa, lo tenía ella, y una vez nos aparece por nuestra sala diciendo que nos pasa una noche fatal, que se ha despertado con palpitaciones y que se lo ha grabado en el cardia y nos lo trae. Y además manifiesta que está muy preocupada porque cree que ha perdido la sincronía V. Y ahí no sabemos muy bien dónde la ha perdido y si la va a encontrar alguna vez. Bueno, vemos su electro y tenemos un ritmo que es un ritmo nodal, ¿vale? Con una P que cae justo delante de este QRS, como un ritmo nodal disociado del sinusal. Aquí tenemos otro latidos nodales, que lo veo muy mal en mi ordenador, ¿vale? Con las P se pueden intuir aquí, y a veces esta P, como no tiene conducción retrógrada, pues conduce al ventrículo y da este aparente extrasístole, ¿no? Que es lo que probablemente notará la paciente. Y esto es el mismo fenómeno, pero con un fenómeno de bloqueo de rama derecha por ciclo largo-corto, bastante bello. Bueno, lo que le hicimos fue un Holter de lo nuestro normal, y confirmamos efectivamente que era eso lo que tenía, un ritmo sinusal con una competencia, con un ritmo nodal automático que le iba de vez en cuando pues atacando a la paciente, y a veces esas P's sinusales disociadas pues capturaban el ventrículo. Bueno, probamos con beta-bloqueantes, se quedó igual, con verapamilo se quedó igual, y cuando no sabía muy bien qué hacer, en 10-12 días se le pasó. Esto le duró bastantes días, pero luego se le pasó, y como le vino se le pasó, y hasta ahí nos quedamos. No tuvimos que hacerle ablación de nada, y acabó bien la historia. De momento no ha vuelto a contarnos nada. Y voy concluyendo ya, hablando del desarrollo de estos dispositivos, nos permite vencer las limitaciones clásicas, ¿no? La monitorización, que es breve, de 1, 2, como mucho 7 días, la experiencia incómoda para el paciente de tener cables, de tener electrodos, de no poderse duchar, de no poder hacer su actividad normal, la dificultad en la instalación, ¿vale? Que tiene que ir al hospital a ponérselo y a quitárselo, la lectura offline de eventos, es decir, que tiene un evento grave, hasta que no se lo interroga no se le puede identificar. Los registradores, que estaban basados solamente en la presencia de síntomas, no se registraban automáticamente los eventos, y lo que he comentado antes de la limitación de la vida habitual. La tecnología nueva, la que tenemos disponible, ya nos permite hacer monitorizaciones de hasta 2 meses, que no está nada mal. Los electrodos van sin cables, se integran en el dispositivo, permiten una experiencia mucho más confortable para el paciente, que permite hacer su vida normal, incluso deporte, ¿no? Gimnasia, que es a veces donde se manifiestan las arritmias. Podemos transmitir de forma remota los registros y grabar automáticamente eventos que pueden pasar desapercibidos para el paciente, que pueden tener interés, como la fibrilación auricular. De manera que esta tecnología, estos nuevos dispositivos de monitorización prolongada, lo que hace es, a las indicaciones convencionales de las que nos han hablado previamente, les da mayor precisión, mayor rentabilidad diagnóstica y además mayor confort para el paciente, ¿no? Tanto la estratificación de riesgo de cardiopatías como el estudio de síncope, de palpitaciones, de cualquier síntoma episódico presumiblemente arrítmico. Y por otra parte, pues nos abren nuevas indicaciones, el cribado de la FA en ictus criptogénico y el cribado de la FA en la población general, que es un camino que estamos empezando a recorrer y que no sabemos muy bien, por lo menos yo, a dónde nos va a llegar. Y esto es todo lo que iba a decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, a continuación nos va a hablar el doctor Javier Fernández Portales, de Cáceres, que nos va a hablar de las aplicaciones, qué hay, a quién indicarlo, qué aplicaciones tiene, cómo interrogar los datos. Javier, seguro que nos sorprende. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo he quedado encasillado en este territorio de la APP. Y bueno, la verdad es que yo tuve mi historia con las APPs, pero bueno, se acabó, pero hemos quedado en esto y yo encantado de que me inviten, porque me hace averiguar cosas nuevas en canales además que no son los habituales de los cardiólogos. Esto no viene muchas veces publicado.
Bien, no tengo conflicto de interés, aunque en su día desarrollé una aplicación ECG cámara, pero que la tuve que descatalogar porque esto es una cosa que pasa, los informáticos desaparecen, te queda la aplicación colgada en el App Store, la gente se la descarga, no tiene soporte, y empiezan a acordarse de tu familia y no merece la pena. Entonces la quité. Pero me dio muchas cosas para aprender y le estoy muy agradecido a esa experiencia. ¿Qué son las APP? Pues hace 10 años habría que explicarlo, ahora no mucho, quizás alguna concreción. Es un software especialmente diseñado para funcionar en plataformas móviles. Y se cumple la ley de Pareto, es de 80-20, o sea, el 80% de las aplicaciones la lleva iOS o Android, ¿vale? El resto han quedado bastante atrás. Sí hay que diferenciar dos cosas, que son las web apps o las apps mobile, ¿no? Una app web a veces no se distinguen, pero sí es verdad que conceptualmente son muy diferentes. Las apps web son páginas web con un diseño adaptado al dispositivo. Antes era difícil ver una página web en un dispositivo móvil, hoy en día se adaptan. Son universales, independientes del dispositivo, necesitas datos obviamente, no tienen notificaciones push, ni tiene ninguna manera de interactuar con... no sé dónde está el... bien. No tiene notificaciones, que es una cosa muy importante, ya lo hemos visto, es decir, cuando te mandan información y no tienes respuesta, pues es una de las grandes aplicaciones, la geolocalización y las notificaciones. Y no conectable a dispositivos vestibles o dispositivos añadidos. Y cuidado, las apps simples no lo son todos, pues ya veremos que hay apps con dispositivos asociados. Las apps nativas es un software diseñado y adaptado a un dispositivo. Es específica, de hecho hay plataformas descargables, no es imprescindible tener los datos. Para, por ejemplo, estas aplicaciones del Electro no es imprescindible tener datos, ¿vale? Tiene dos cosas muy importantes, las notificaciones y la geolocalización, es imprescindible para las apps nativas. Y la conexión con dispositivos nos abre multitud de ventanas nuevas, ¿vale? Ahora, tenemos tanta información, en esta época de los fake news nos engañan con las posibilidades reales de todo, es el dinero que se va a ahorrar, las vidas que se van a salvar, y hay muchos cardiólogos que te dicen, bueno, es que está muy bien para una introducción de una charla, pero generas unas expectativas. Entonces, hay que ver el criterio de calidad de los datos, sobre todo en las aplicaciones informativas. ¿Quién firma los contenidos? En esto hay que pedirle a las sociedades científicas que intenten avalar los datos, ¿vale? No que las hayan ellos, pero sí pueden tener datos. Igual que le exigimos a cada aseveración de un artículo una bibliografía donde podamos buscar, hay que pedirle bibliografía. Hay que ver quién financia el sitio. No es lo mismo una aplicación que tenga un claro conflicto de interés que una aplicación que no lo tenga. Información actualizada, y en esto es peligroso, porque como hay que sacar actualizaciones, las apps van hinchándose, y lo que parece una pequeña navaja acaba siendo una navaja suiza ingobernable, ¿vale? Y es un problema que suelen tener las apps, sobre todo que son mayores. ¿Alguien se acuerda del WhatsApp cómo empezó? Y el WhatsApp ahora es una suite de intercomunicación interestelar, ¿vale? Puedes comunicarte, grupos, listas de correo, y empieza a ser un poco complicado. Si el sitio o la web pide datos personales y si pide dinero, el síndrome de que la app te pida dinero te produce un dedo en martillo, ¿sabes? Que impide que le puedas dar a pagar, aunque sea una cantidad ridícula, y es un mecanismo que no es del todo conocido, ¿vale? Está claro que si algo es gratis es porque tú eres el producto, ¿sabes? O sea, tu información, lo que sabes, qué páginas visitas, quién eres, es muy importante. Ahora, hoy ha salido una noticia que en Facebook se ha reunido con los partidos políticos para intentar evitar las fake news. ¿Cómo funcionan las fake news? Pues como todo, es decir, sabes quién eres y te dan información para que cambies. Quien pague más, pues se lleva la información. Sobre las apps, pues obviamente hay miles de apps. Pero cuando tienes una, te impide ver otra. Yo voy a decir las que yo utilizo sin ser yo un especial friki, ¿vale? No soy todo el día con las aplicaciones, pero es claro que nos ayuda a las decisiones diagnósticas. ¿Quién se sabe todos los scores? Pues imposible, pero te da mucha garantía tener. Nosotros sabemos básicamente cosas sencillas, dónde viene una vía, vemos 4 derivaciones, más o menos sabemos dónde está, pero
los algoritmos diagnósticos nos ayudan mucho. Yo utilizo en el tema de las arritmias EPTools. EPTools es una aplicación privada, bastante bien actualizada, con mucha bibliografía, y también nos da información de los dispositivos, y ahora puedes hacer informes personalizados, es decir, típica pregunta, oye, que está el anestesista, que hay un desfibrilador Biotronic, que si lo activa, si lo desactiva, que si venís a verlo, que si le pongo el imán, pues entonces pones aquí, a ver, pregunta sencilla, ¿dónde va a ser la cirugía? Ah, pues va a ser en la cabeza. Y el paciente es dependiente, le pregunta al anestesista si ve que el ritmo es propio del marcapaso y ya elabora, y que la marca es Biotronic o Medtronic o la que sea, y sale un PDF que se lo mandas a su WhatsApp con la información contenida. Es decir, le vas a poner un imán, va a salir un sonido intermitente, si tiene una fibrilación, si tiene alguna arritmia, quítale el imán, si no, ponlo en asíncrono, es decir, todo explicadito, ¿vale? Entonces, una herramienta de utilidad. Ayudas a la prescripción médica, saber las alteraciones terapéuticas, la detección de interacciones. Yo utilizo iDoctus. ¿Por qué? Bueno, es gratis, no sé exactamente dónde está el negocio, pero hay la comprobación de interacciones. Pones todos los fármacos que el paciente toma y te dice dónde van a estar las interacciones o qué precauciones vas a tener, ¿vale? Eso es una aplicación que me gusta bastante. También tiene información sobre efectos secundarios y precauciones y ajustes de dosis e insuficiencia renal. Y me parece que está bien avalada. También es muy útil porque ya no tenemos pudor. Cuando antes me parecía que te ponías a ver un libro delante del paciente, pues dirás, madre mía, este paciente se va a creer que yo no me lo sé. Pero empiezas a preguntarle el score de anticoagulación y esta aplicación, que está patrocinada, me parece, por la Sociedad Española de Cardiología, o está involucrada en su desarrollo, te permite dar información objetiva. Cuando el paciente le puede decir, bueno, tiene usted fibrilación auricular, puede darle un ictus, el paciente se aterra porque no sabe exactamente cuál es su probabilidad de tener un ictus. Si tú le pasas el CHA2-VASc y le dices que tiene un CHA2-VASc de 3, que el riesgo anual de ictus de 4%, que se puede reducir a 1,5% tomando la medicación, el paciente se va con una idea muy detallada. Es imposible tener en la cabeza todos esos datos, así que evitamos términos vagos, porque decir una baja probabilidad de ictus puede ser interpretado de una manera afectiva distinta por determinados tipos de pacientes. Así que damos datos objetivos y le damos los beneficios de las distintas alternativas terapéuticas. A mí me parece que esto ayuda mucho. Usted tiene un riesgo de tener un 5% de ictus anuales, que podemos reducírselo a una cantidad de 1,5 si se toma la medicación. Probablemente eso sea mucho más productivo a la hora del cumplimiento terapéutico que información vaga. Bien, estas son las que utilizo yo. Esta me encanta, porque me parece que tiene es una idea de la Sociedad o de la Fundación Española del Corazón. Me parece que combina casi todo. La filantropía que acompaña al friki habitual, que es alguien dispuesto a hacer favores y a demostrar que sus soluciones valen para problemas que ni siquiera tú sabías que existían. Y bueno, pues en vez de buscar Pokémon, nos cogemos la aplicación Ariadna y vas buscando los desfibriladores y los vas dando de alta. Tiene criterios de calidad, es decir, es necesario que si eres colaborador valides a través de tu título, haces una foto a tu título de medicina, que yo lo tengo enrollado, pero hay gente que lo tiene colgado, y lo tuve que buscar solo para eso, y te dan datos útiles sobre el acceso, es decir, si tienes un paciente con parada cardíaca, que es lo más importante, encontrar un desfibrilador. Y los que trabajamos con gente recuperada de muerte súbita, todos sabemos que siempre hay una casualidad. Siempre hay la casualidad de que pasaba el 112, siempre hay la casualidad de que estaba alguien que sabía hacer. Cuanto más gente sepa hacer una reanimación cardiopulmonar, y aquí está la red de colaboradores en la cual filantrópicamente tú te ofreces si hay algún problema, si te salta una alarma y estás cerca, pues puedes ir. Bien. Esta es una aplicación que me gusta porque puedes validar, puedes rechequear cada vez que tienes un desfibrilador, que el desfibrilador está activo, ¿vale? Y cada día hay más desfibriladores y hay algunos que parece que no están, pero parece que están escondidos o a lo mejor está cerrado. Bien, ahora vamos a... Bueno, ya mucho de aquí se ha hablado, el pulso y los dispositivos móviles. Y esto no es una cosa que le digamos a los pacientes, que van a venir los pacientes con él. Es decir, el paciente o el atleta o el que hace running viene ya con todo, ¿vale? La fotoplexismografía nos da un trazado que es parecido a lo que vemos en la saturación, una curva casi de presión, pero realmente lo que hace es poner una luz
y captar el brillo diferente de la piel o de los vasos cuando pasa la sangre. ¿Y esta medida es fiable? Pues cada vez es más fiable. Y si tenemos una medida del pulso fiable y cada día sabemos más de algoritmos para detección de la fibrilación auricular, podremos identificar fibrilación auricular. Ya digo, no es una recomendación que digamos nosotros, el dispositivo ya viene embebido dentro del aparato, con lo cual vamos a tener pacientes que vengan con esto. Solo con la fotoplatismografía y el algoritmo, que es realmente lo interesante, tenemos una muy buena correlación, siempre que tengamos un trazado bueno, una muy buena correlación entre el diagnóstico de fibrilación auricular, similar a lo que producen los Holter implantables, los Holter de alta duración. El problema es que si el paciente está asintomático no va a buscar su pulso, ¿vale? Pero nos abren muchas posibilidades. Luego tenemos esto, que lo conocen todos los deportistas. Bueno, son basados en luz, son pacientes como este lo tuve la semana pasada, es un paciente que vino con este trazado. Me vino y me dijo, oiga, mire, yo cuando soy ciclista, no es en el máximo esfuerzo, me estoy recuperando y de pronto, ¡pum!, se me pone el corazón rápido. Habitualmente había que hacer una historia clínica y nunca nos quedaba muy claro si el inicio o el fin había sido brusco, y nos trae este trazado en el que justamente lo que él cuenta. Pues este paciente tenía una taquicardia intranodal, yo amablemente he cedido mi foto para muestra. Es verdad que pone es una constante que los devices van siempre a brazos hercúleos o apolíneos y depilados. Bien, estos ya no se basan en la detección, se basan en la detección de la señal eléctrica cardíaca. Son electrodos similares a los que podemos ver en el Holter. Así que estas aplicaciones valen para pacientes, valen para médicos. Y esta es el Cardia. Cardia es un dispositivo FDA approved, o sea, está aprobado por la FDA para la detección de la señal cardíaca y produce una señal que es idéntica a una tira de electrocardiograma. Aquí ponen siempre los deditos aquí y bueno, con esto podemos ver la derivación 1, pero si combinas esta con el pie derecho, o sea, con la rodilla derecha, tiene la derivación 2, que es la mejor para ver el flutter, es la derivación del ritmo, con lo cual, bueno, le enseñas al paciente y ya digo, esta quizás no venga el paciente, el pulsómetro viene el paciente con ella. O sea, tenemos una aplicación y muchos gadgets. Esta la tenemos en el modelo, como ya he comentado, en el modelo móvil o en el modelo directamente la banda con el Apple Watch. El Apple Watch, la versión 4, ya lo trae de serie, es decir, puedes tener de serie tu electrocardiograma. No sabemos para qué, pero ahí viene. Y cuidado, también hay muchas cosas automáticas. Viene el giroscopio, te caes, te toma el pulso, te pide que te tomes el electro. Te caes, te toma el pulso, no obedeces, llama directamente al 112. Estamos creando un país para viejos, no es el problema de esto. Es decir, este tipo de cosas, los multisensores añaden fiabilidad a la detección. Es decir, hay muchas cosas que puede hacer ya tu teléfono o tu reloj por ti, ¿vale? Y estas son, te puedes medir la temperatura, hay aplicaciones para que duermas mejor, hay aplicaciones para que evites que tu despertador suene, te despierte cuanto más dormidito estás, que cuando estás más bradicárdico, cuando respiras menos, ¿vale? O sea, son muchas aplicaciones que vienen. Y esto es lo último que viene. Esto ya es de Cardia. Cardia ahora tenía las dos derivaciones, pero ahora añade el pie, con lo cual tiene 3 derivaciones y con la central de Wilson ya tiene 6. Y cuando tiene 6 ya tiene mucha información. No solo fibrilación auricular, que tiene un algoritmo ya reconocido, sino también isquemia, QT, QRS, bloqueos AV, variabilidad de la frecuencia cardíaca, variabilidad del QT, variabilidad, dispersión del QT. ¿Sabéis cuántos electrocardiogramas ha interpretado Cardia en el último año? Me parece que 40 millones. Es decir, con 40 millones tenemos muchas posibilidades de tener datos. Ahora nos van a hablar de Big Data y de una cosa que se llama Deep Learning. Es decir, cosas que pueden ver las máquinas que nosotros no podríamos ver en nuestra vida. Algoritmos distintos, en capas, que nos pueden, con la capacidad de procesado que hay hoy en día, decirnos que a lo mejor la variabilidad de la frecuencia cardíaca en determinadas circunstancias, la dispersión del QT, cosas que vendrán
y tendremos que fiarnos de las máquinas, porque las máquinas ya empiezan a ir solos con este volumen de datos, ya trasciende lo que es la mente humana, incluso la capacidad de colaborar. Y esto ya me ha quedado total. Esto ya es un dispositivo que se conecta inalámbricamente y a la vez te toma la tensión arterial, te toma el electrocardiograma y cuidado, esto es un fonendo. Con lo cual te lo pone en el brazo izquierdo, te ausculta, te hace un electrocardiograma y te toma la tensión. ¿Qué vamos a hacer con esto? No sé, estos son soluciones, ahora hay que buscar el problema, ¿sabes? Pero la realidad es que si ves un electro con sobrecarga, un soplo sistólico, justo sistólico, aquí no va a haber ninguna duda sobre si el soplo sistólico o diastólico, si es un retumbo. Y esto va analizado, ¿vale? No sabemos en qué llegará esto, pero yo puse un vídeo, porque esto no viene ni en el Jack, ni en el New England, vienen en Bloomberg, las rondas de financiación. Cardia en el año 2017 levantó de Omron y Mayo Clinic levantó 30 millones de euros para seguir desarrollando. Ahí va. ¿Vale? Si nos dan 30 millones de euros nos vamos a las Maldivas. Entonces, resumiendo, a mí, que no soy un friki de esto, utilizamos te obligan a ser un friki porque dices, tienes que hablar de esto, pues te lo tendrás que preparar. Utilidades del electrocardiograma en el móvil. Para el diagnóstico de mis pacientes, ¿a quién le recomiendo yo esto? Pues bueno, alguna vez, obviamente no va a ser algún paciente sincopal, ¿no? Son arritmias no documentadas sintomáticas, como los casos que ha presentado Adolfo. ¿Por qué? Porque tenemos mayor tiempo de exploración. Primero porque esto no cuesta tanto dinero, es decir, cuesta 100 euros, me parece, o 115 euros, me parece que vale un Cardia a la gente, o incluso lo puede tener de serie el Apple Watch, 150. No es que no eres mayorista. Quítale el IVA, quítale cosas, ¿no? Más barato que un Holter, permite más unidades disponibles, permite más tiempo de exploración, ¿vale? Es decir, puedes tener, no sé cómo se haría esto en la sanidad pública, pero por el precio de una máquina de Holter puedes tener 60 Cardias, ¿vale? Es un electro personal. ¿Cómo lo utilizo yo de manera personal? Pues como un dispositivo médico portátil. A veces en las altas de marcapasos, pues ya antes de hacerle un electro, ya cuando voy a verlo a primera hora de la mañana, que está años luz de que le hayan hecho el electro, que se lo harán a última hora, pues ya veo que todo funciona, veo que el QRS es estrecho y sigue un resincro, ¿vale? No es igual que un electrocardiograma, pero a mí me vale. Dudas con el pulso, si es FA o extrasístoles, pues bueno, le puedo hacer un electro, si las extrasístoles que tiene el paciente son supraventriculares o ventriculares. Y documentar, esto me ha pasado un par de veces en la calle, ¿vale? Me encuentro un paciente sincopado y bueno, te puedes apretarle, pero habitualmente están hipotensos, ¿vale? Por eso se han sincopado y no le tomas el pulso. Eso es fácil de decir, tómale el pulso, pues nunca hay pulso. Entonces le coges las dos manitas, le pones tu chapita del Cardia, ya, ritmo, tiene ritmo, no le aporreéis al pobre porque malo estaba y después del golpe que le vais a dar va a estar peor. Y en ese momento se despierta. O documentar esto, bueno, no diría que es una indicación, pero sí es verdad que me ha salvado un par de veces. Yo como regla general a los pacientes no les animaría a su compra, no quiero tener locos, ¿vale? Pero bueno, utilidades potenciales, pacientes con un Chas-Bach elevado, el ritmo sinusal para descartar arritmias, es decir, si un paciente tiene un Chas-Bach elevado y si tuviera FA tendría un alto riesgo de embolia, pues a lo mejor le diría que se vigilara, puede hacérselo con un Holter o con algo de esto. O pacientes recurrentes con sospecha de fibrilación auricular versus extrasístoles, eso sería ya quizás un servicio premium, ¿vale? Que también lo ofrece Cardia. En cualquier caso, yo lo que digo es que nosotros nos vamos a recomendar, nos van a venir los pacientes con esto. Los pacientes se informan, los pacientes se empoderan y los pacientes quieren saber. Vamos a tener muchas soluciones. Ahora tenemos que buscar los problemas, ¿vale? A Ford, cuando le dijeron lo de los coches, le dice, a mí todo el mundo me pide un caballo más rápido, no me piden un coche. Porque lo que me aducen es que si tuviéramos un coche habría que llenar a Estados Unidos de carretera, que lo ven bien. Entonces, algo que puede parecer una misión imposible, pues imaginaros si no hay carretera en Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ya a la última parte, Big Data, ¿qué es y qué impacto tiene? Jorge Navarro Pérez, que es una de las áreas, de nuevo, de información, de gestión de la información. Buenas tardes.
Bien, soy el director médico del Hospital Clínico de Valencia, pertenezco al INCLIVA, Instituto de Investigación, y bueno, os voy a hablar un poco de lo que es algo que creo que os va a resultar interesante porque pretende, sobre todo mi charla, eliminar barreras y que veáis claramente qué información podemos disponer en los próximos años de una forma radicalmente diferente a la que recibís ahora. Conflicto de intereses, en principio no tengo ninguno que yo sepa. Sí que es verdad que soy investigador principal de algunos proyectos de Big Data que están soportados por la industria, pero han pasado su CI, todos sus, como debe ser, ¿no?, proyectos de investigación. Bien, en primer lugar, decir pues bueno, que esta es la estructura demográfica y epidemiológica de cómo estamos en España recientemente y bueno, es decir, subrayar varios aspectos y el más importante es el envejecimiento de la población. No en vano se está diciendo que España ya es de los países donde mayor esperanza de vida hay y en breve vamos a ser el país más viejo del mundo y eso no debe ser una frase hecha, eso pone a prueba el sistema sanitario totalmente, pone a prueba los hospitales. Nosotros tenemos ya desde hace tiempo, más de un año largo, los hospitales ocupados al 100%, venga gripe o no venga gripe, y es por la población anciana que realmente, y además esa población pues lógicamente va a conllevar una multimorbilidad, una visión diferente y más compleja del entorno del enfermar que tenemos que saber a valorar. Se ha hablado de apps, de cómo las personas van a llevar información, pues fijaros, más allá de lo que es la relación personal de paciente-médico o profesional sanitario y pacientes, esa información, pensad, si estuviera agregada en una nube, hablando de miles y miles de personas, y esa información pudiéramos integrarla con los sistemas de información. Por tanto, el valor se trata no solo de ser coste efectivo, es decir, lógicamente, cuanto más información tengamos, más coste eficiencia trasladaremos, sino también de trasladarlo en valor de salud, resultados en salud. Tenemos que pensar que con más información vamos a ser mejores profesionales y vamos a obtener mejores resultados. Y el valor pues viene lógicamente de integrar todas estas variables en el entorno sanitario. Y es importante que empecemos a trabajar, sobre todo con esa población más mayor, desde un punto de vista multidisciplinar, pero óptimo. Es decir, que cuando abordemos unas personas, porque no es correcto que hablemos de patologías, no es correcto que hablemos de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, sino de pacientes, de personas con insuficiencia cardíaca, que además van a tener la gran mayoría otras patologías. Y esa complejidad ya no se trata de decir esto es más de cardiólogo, más de internista, ¿dónde cae este paciente? Tiene que caer donde toque y los profesionales a su alrededor. Un dato, por ejemplo, que va unido a insuficiencia cardíaca es que la mitad de los pacientes, el 40%, son personas con diabetes. Y fijaros, las personas con diabetes, estos datos nacionales, el 70% son mayores de 65 años. El 91% de datos nacionales tienen, además de la diabetes, otras patologías. Por tanto, estamos viendo ahí que ya no se trata de dónde cae esta patología, sino de trascender esa visión. Y para hacer medicina de precisión tenemos que también empezar por poner en marcha lo que estamos haciendo ahora, que es un cambio cultural, empezar a oír hablar de otro tipo de información. Una información que trasciende lo que es la información que tenéis como clínicos en el día a día en la consulta, la que os deriva de vuestros pacientes, porque se comentaba ahora, ¿no? Me viene un paciente con una información suya en una app. Es lo mismo que me trasladen mis 20, 40, 100, 200 pacientes información a que yo la disponga, la integre a partir de miles y miles de personas con esas características. Imaginaos un entorno que es el que hay que ambicionar, y luego os daré datos, europeo. Tranquilamente ya estamos en disposición de integrar información asistencial a nivel europeo, no solo de nuestra consulta, ni nuestra comunidad, ni nuestro país, de toda Europa. Y ahí es donde tenemos que empezar a... Por tanto, el paradigma, el paradigma plantea, pues lógicamente, una serie de medidas que las ponen con PES, ¿no? Más preventiva, mirar no solo hacia resultados en salud, hacia el final de la vida, que es importantísimo, sino también mirar hacia dónde podemos empezar a prevenir. Y por tanto, una PES poblacional. Tenemos que ambicionar tener información muy rica, muy agregada. Nosotros hemos publicado hace poco un artículo donde seguimos 20.000 personas con diabetes y vemos sus resultados cardiovasculares, mortalidad, seguidos 4 años. Todos son datos agregados. Los pacientes estaban en los registros, pero podemos ya
ir poniendo en la mesa, en el tapete, datos muy sólidos. Y estamos ya viendo artículos que hablan de, en un territorio de 4 millones, 6 millones, como es un país entero, ¿no?, el que nos está a disposición. Por tanto, la transformación digital, aparte de las apps, va también en esta línea de pensar dónde está la información. No olvidéis que como profesionales sanitarios estáis diariamente registrando información sin parar. Imaginad eso multiplicado por, en la Comunidad Valenciana, que es la que yo vengo, somos 50 y tantos mil. Imaginad eso multiplicado por toda España, por toda Europa, por todo el mundo, todos metiendo información. Esa información, ¿dónde va a parar? A un registro que para vosotros es como un cajón, porque nadie... ¿Cuántos devuelven de ahí? ¿Qué información os retorna? Pero prácticamente nada, 4 indicadores interesantes, los que la Administración, pero os falta mucha más información. Y esa información estamos constantemente integrando, pero es que además está separada, está dispersa, porque por un lado está salud pública, antes hablaba con José Ramón, que podemos ya, por ejemplo, pedir información salud pública para que nos den los datos de mortalidad, de defunción, de las causas de defunción. Eso lo combinamos con el CMVD y nos da una información que es diferente a la que teníamos anteriormente. Por tanto, el Big Data se convierte en una herramienta, es una herramienta que nos va a permitir sondear nuevos territorios y redefinir nuestra atención de una forma totalmente más diferente. El data se convierte ahora estamos viendo como las redes sociales, ¿no? Vemos que un youtuber tiene 12 millones de seguidores. Eso también va a tener su impacto en salud, porque vamos a ver cómo las redes se van a mover, van a compartir información y esa información vamos a ver si la necesitamos o no. Vamos a ver cómo empresas empresas privadas nos van a trasladar información que ellos han recogido a través de sus mecanismos y donde dicen, pues tenemos aquí registrados 12 países con su información. Oye, ¿podríamos conectarla con nuestros sistemas sanitarios públicos? Perfectamente. Ahora estamos un poco recelosos porque hay un elemento clave, que es la seguridad de la información. La Ley de Protección de Datos Europea dice que los datos son de los pacientes. Y nosotros somos profesionales, no os lo toméis a mal si os digo que somos poco sensibles a esa seguridad. No podemos mirar una historia sin permiso del paciente. No podemos enviar una analítica por una vía como sea el WhatsApp o el Gmail porque no está asegurado. Aunque lo hagamos con la mejor buena fe, eso puede acabar tranquilamente por un hackeo por ahí. Y es información. Entonces tenemos que, y la ley nos dice que vayamos más allá de lo que dice la ley, que es que garanticemos como mentalidad esa seguridad. Por tanto, el único detalle aquí, pero no es ninguna sombra, es simplemente que hay que garantizarlo. A la hora de juntar nubes de información, es que las juntemos garantizando que no va a haber un filtro de información que puedan detectarse esos pacientes. Eso se llama anonimización y es simplemente las empresas, sea la pública o privada, que manejen nubes de información, tienen que garantizar que cuando la comparten está encriptado la identificación de los pacientes. Es lo único. Por tanto, hay un concepto también que ha ido saliendo en los últimos años, que es hacer estudios en salud a través del real world data, es decir, basados en la vida real. El ensayo clínico, que tiene su papel, se está quedando como un modelo, digamos, poco realista, y entonces necesitamos información de cómo se mueve la gente en el día a día, cómo el seguimiento, sobre todo, de sus patologías. Vamos a ver distintos tipos de datos, de estudios pragmáticos, observacionales, de cohortes, pero vamos a ver un nuevo tipo de estudio que son los poblacionales, los basados en Big Data, donde vamos a poner en la mesa datos, pues eso, de una comunidad como la nuestra, 6 millones de habitantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca en 6 millones de personas? Y eso da una información tan potente, la N es tan sólida, que lo que salga tendremos que... Y partiendo de que globalmente hay un infrarregistro, o sea, no ponemos toda la información y actualizamos todos los diagnósticos como debería ser. No trabajamos al 100% nadie de calidad, aunque nos acerquemos, pero obviamente eso se nota luego en el registro. Por tanto, vamos a tener una serie de retos que nos van a permitir que generemos información que nos va a ayudar en el día a día. ¿Qué son los Big Data? Los Big Data, pues eso, es una información donde vamos a pensar desde información biológica, la que nos aporten las ómicas, la que nos aporten los laboratorios, la clínica,
la medioambiental, el entorno que rodea a la población. Nuestra población no está no viene al hospital y luego se va a una nube o vive en Marte. Viven ahora habéis oído hablar recientemente de la importancia de identificar la esperanza de vida por el código postal, ¿no? Habéis oído ese esquema que llevan unos años ya, empezaron con la línea de metro de Londres y luego se ha hecho la de Madrid, Barcelona, Valencia y bueno, pues de parada a parada, de un extremo a otro puede tranquilamente bajar o subir la esperanza de vida 7 años. Esa población nos viene a nosotros, a vosotros, y lógicamente no podéis actuar de forma homogénea por la patología. Hay gente pobre, hay gente rica, hay gente que vive sola, por ejemplo. Nosotros hemos detectado en nuestro ámbito que la gente mayor de 75 años, la media es de 84, 1/3 viven solos, son mujeres prácticamente que viven solas. Tú no puedes trasladarle unas recomendaciones dietéticas sobre el estilo de vida o de medicación y decirle, ala, ahí va, porque no lo va a poder ni entender. Entonces, cuando toman 20 pastillas perfectamente al día, ¿cuándo se las toma? Se las toma por orden. Y eso parece como que no es nuestro tema. Claro que es nuestro tema. Entonces, todo eso tenemos que vigilarlo. Toda esa población tan mayor tiene que estar viniendo al hospital. Es correcto que una unidad de insuficiencia cardíaca le diga a un paciente, bueno, si usted se encuentra peor, venga, yo estoy aquí. Y no es correcto. Esa persona que es muy mayor, tiene que estar en su casa adecuadamente monitorizada, seguida por atención primaria en contacto con nosotros y nosotros ser los que estamos viendo si realmente ese paciente empeora o no, porque unos caerán, unos sabrán entender que están empeorando o no lo entenderán, pero esa visión, digamos, física, presencial, de yo estoy aquí, el que quiera que venga, que yo lo atenderé, se está dinamitando. Lo que vamos a tener es que los hospitales van a ser cada vez más como centros de gestión, donde tendremos a la gente monitorizada. Si os damos cifras, os desmayáis de la población mayor cuando decimos que la gente está envejeciendo en España. Si vierais los cientos y cientos de miles que son, veríais que es imposible atenderlos. Es como la diabetes, hablo de diabetes porque es mi línea de investigación. En mi departamento hay 40 y tantos mil personas con diabetes. La pueden atender 8 endocrinos, ni de lejos. O el sistema se dedica a tenerlos adecuadamente vigilados o es imposible. Por tanto, las Big Data se basan en 5 Vs, que son volumen, vamos a hablar de cientos de miles de personas con las mismas características, de velocidad. Hacemos una pregunta y el sistema nos da los datos en 4 días. Ahora os enseñaré un ejemplo muy bonito que publicamos además en la revista Española de Cardiología y nos dieron los datos enseguida. Variedad, pues vamos a ver sorpresas, veracidad, todo es potente y es real, es lo que hemos registrado y nos da valor, nos va a permitir cómo atender mejor a esa población. Básicamente los Big Data sirven como herramienta para investigación, proyectos de investigación, voy más rápido, o bien para modificar, generar una mejor organización del sistema sanitario. Está claro que los modelos clásicos, sobre todo a nivel hospital, lo notaréis perfectamente, que se están quedando obsoletos. Tanto la forma clásica de trabajar, consultas, primeras, segundas, todo eso, el que el paciente venga. ¿Cuántas veces os fijáis que esa población tan mayor que hemos comentado la estamos sometiendo a un vía crucis de visitas y de repente te dice, le voy a pedir una analítica? Uy, si es que me han pedido, el endocrino me pidió una hace 3 semanas. Eso el sistema de información tiene que permitirnos alertarnos que eso no se puede hacer. Tenemos que integrar la información de una forma más humana. Ahora me llama la atención que hay un movimiento internacional, que lo habréis oído hablar, que busca la humanización en los hospitales. Nos están diciendo que no estamos adecuadamente humanizados. Pensad ahora en vuestros pacientes. Estos pacientes esto es una clasificación internacional. Nos dice que los pacientes, la población en general se puede clasificar desde estar sano hasta estar fatal por distintos grados de complejidad, 9 grupos de complejidad. Todo paciente cardiológico va a caer entre el estadio 3 hasta el 7, distintos grados de complejidad. Pero además, según sus situaciones, por 6 grados multiplicado por 6 estadios de gravedad, complejidad y gravedad. Eso nos da un mapa que es el de la Comunidad Valenciana. Fijaros cuántos grupos salen. Pensad en vuestros pacientes e intentad meterlos por ahí. Se desparramarán. Cada uno veis que va desde verde, que está sanísimo, hasta muy rojo, que está fatal. Bien, pues la idea es que cada subgrupo que veis ahí tiene unos costes diferentes, unos niveles de hospitalización diferentes, una esperanza de vida diferente, unos ingresos diferentes, y vosotros tenéis que entender, cuando tengáis pacientes reales, según en qué subgrupo vuestra actuación tiene que ser diferente. Eso nos permite generar una pirámide de población donde de menor a mayor
gravedad y costes, pues se distribuye. Se dice a nivel mundial que la punta de todo eso, que son un 4%, un 2-4%, supone el 40% de costes de esa comunidad. Imaginaos, donde estéis, los pacientes que tengáis que estén en ese pico, que el sistema nuestro nos lo dice, tú tienes estos aquí arriba, que son 12, 20, 40, esos están suponiendo el 40% del coste de todo lo que manejáis. Esto es el que os comentaba de insuficiencia cardíaca. Yo me pregunté, bueno, ¿y cómo está en mi comunidad las pacientes con insuficiencia cardíaca? Esta es la pirámide de toda la población, de los 6 millones. ¿Veis? Que hay una base más granate, que son la gente menos compleja, el que tiene hipertensión, tiene diabetes, tal. Luego más va subiendo la población que tiene más complejidad, que tiene ya patologías importantes combinadas, EPOC, insuficiencia cardíaca, y luego vamos subiendo y estaría al final los muy complejos, los que están constantemente ingresando hasta que se mueren. ¿De acuerdo? Y yo me pregunté, bueno, ¿cómo estaría en este mapa la insuficiencia cardíaca en mi comunidad, de los 6 millones de habitantes? Fijaros cómo es. Es una pirámide invertida, esto lo hemos publicado con Julio Núñez. Y bueno, fijaros, y eso que hay un infrarregistro, veis que en la punta de abajo de insuficiencia cardíaca, esto es todo población con insuficiencia cardíaca, los 70.000 que están registrados. En la parte de abajo, el puntito, son pacientes que figuran como sanos, teniendo insuficiencia cardíaca. Diréis, ¿eso por qué? Porque el sistema te dice que si un paciente no es seguido durante 2 años de forma adecuada, para él ya no es un paciente crónico con ese diagnóstico. O sea, y eso hay que achacárselo, eso nos hace reflexionar. Son poquitos, son 390, pero son 390 que nos hemos olvidado de ellos. ¿Veis lo importante que supone tener datos poblacionales? Por tanto, esos datos de Big Data nos va a permitir, ante todo, plantearnos, poder hacer tendencias, es decir, qué va a ocurrir con esta población, con estos datos que se me ofrecen ahora de forma novedosa. Yo voy a comentaros ya para la parte final de mi exposición, para que veáis un poco el trasfondo, para que salgamos, porque sin hacer crítica política, nuestro sistema de autonomías nos impide, nos ha generado una cultura de digamos, estar aislados. No tenemos cultura de trasladar, de combinar información. En cambio ahora, fijaros, tenemos dudas en cada comunidad de cómo estamos en estos temas, básicamente para que lo tengáis claro, sin molestar a nadie, pues en tema de Big Data están fuertes el País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana, es donde se está trabajando bastante esta información, sin menospreciar a nadie. Si me he dejado alguna comunidad, me disculpáis, pero por datos publicados. Vamos a ver ahora cómo, en cambio, a nivel europeo, esto va por delante de nosotros. O sea, ya hay interés en Europa en que se agreguen datos de información. Fijaros, estos son proyectos europeos ya que están ya en marcha. Fijaros cómo están. Unos están en el ámbito de las enfermedades neurológicas, otros en el ámbito de las leucemias. Son proyectos, para que los tengáis claro, donde más o menos se manejan unos 20 millones de euros de inversión, están ya en marcha, donde la mitad lo pone la Unión Europea y la otra mitad lo pone la industria farmacéutica. No hay ningún recelo. Se trata de que esto se cree y se garantice la seguridad de la información de las personas. Veis cómo tenemos otro cardiovascular, el Big Data Heart, que ahora os lo comentaré porque somos en el INCLIVAS donde somos los líderes, el Pioneer con cáncer de próstata, etcétera. Esto está en marcha ya, o sea que no es una fantasía ni es una realidad que está por llegar. Nosotros trabajamos conjuntamente con la Universidad Politécnica, la Universidad de Valencia y el INCLIVA, y bueno, hemos conseguido, pues tenemos una plataforma, hemos creado una unidad de Big Data, donde tenemos pues la unidad informática del INCLIVA, la unidad de Big Data que coordina desde el hospital. Es para que veáis ejemplos. Nuestra plataforma de informática translacional, porque todo esto son datos que tenemos que, el objetivo es trasladarlos a la clínica, y por supuesto estos proyectos europeos que os voy a comentar rápidamente. Estos son los que tienen relación con vosotros. Tenemos el Big Analytics y el Big Data Heart. Este es un proyecto que lo lidera nuestro jefe de interna, Josep Redón, lo conoceréis. Y bueno, pues básicamente veis, fijaros la de países que participan aquí, y bueno, y hospitales en España, estos son los que participan, y esta es la inversión que se ha hecho. Y bueno, veis aquí hay 3 áreas, lo paso rápido, una centrada en las patologías crónicas, principal, hay 5 pilotos, desde en general comorbilidades hasta enfermedad renal, diabetes, asma, EPOC e insuficiencia cardíaca. Luego hay otra área que es la oncológica, obviamente, donde estos son los principales pilotos que se abordan. Y una tercera muy interesante que busca analizar los flujos de información. O sea, el paciente pasa por vuestra consulta,
pero esos pacientes cómo siguen en el sistema. Vamos a ver determinadas patologías, cuáles son sus flujos de seguimiento, para ver exactamente si estamos optimizando esos tiempos de espera, esos tratamientos. Aisladamente se ha hablado de inercia, de incumplimiento, de muchas patologías, multimorbilidad, pero esos pacientes en la vida real, cuando agreguemos datos, veremos cómo sus flujos, datos europeos, sus flujos, cuáles son, si están realmente adecuadamente optimizados. Aquí veis un poco el esquema, cómo, pues, vamos, no es por presumir, esto es la línea que marcamos nosotros. Y, bueno, veis cómo se marcan objetivos para cada uno de los pilotos, para que veáis, y cuál está la arquitectura que se plasma en cuanto a la recogida de información. Y nada, pues se crea una nube de información y se comparte. Y este sería el de Big Data Health, ya termino, donde veis aquí, pues también es otro proyecto, donde también estamos otros 15 millones de euros, donde hay una serie de partners ahí, y fijaros, 20 países europeos compartiendo información. Vamos a coger y vamos a ver un poco el detalle. Fijaros las bases de datos que aportamos cada uno de los integrantes. Fijaros, nosotros, por ejemplo, en azulito son las que son bases de datos asistenciales. Y aquí veis los millones de personas o cientos de miles que se aportan. Veis, por ejemplo, esta es nuestra, nosotros aportamos la base de datos poblacional ambulatoria, que es de toda la población de la Comunidad Valenciana, estamos en los 5 millones, y hay quien aporta bases de datos más pequeñas según su origen de la información. Veis que unos vienen de metabolómicas, otros vienen de genética, en fin, cada uno, y esas bases, y otras, las cuadraditas, las amarillitas, son información relacionada con patologías que han sido generadas tranquilamente, puede ser por instituciones públicas o privadas. Imaginad, lo que vamos a hacer es juntar todo eso y ver qué sale, ¿de acuerdo? Esa es un poco la idea en la que tenéis que... Por tanto, la recomendación que vamos a tener los clínicos en el futuro es, más allá de nuestra experiencia, de lo que leamos en guías consolidadas, basadas en evidencias, y lo que leamos en las publicaciones, es seguir la pista a esta información que nos va a venir aportándonos un elemento importante. Veis aquí cómo, pues bueno, desde que se empieza el desarrollo de un programa hasta veis cómo se va enriqueciendo, como cualquier proyecto, hasta que se comparten los resultados y se comunican. Y esto es un poco, pues, el esquema sencillo, ¿no? Distintas fuentes de información. Fijaros, nosotros, por ejemplo, sanidad, nosotros tenemos, de pacientes con problemas de salud, tenemos 5 fuentes diferentes en el sistema, 5 fuentes que no se integran, hemos tenido que ir a buscarlas. Por ejemplo, el que os contaba de función, esa está en un ámbito, en Alicante, donde allí una oficina que nadie llamaba allí, y ahora hemos dicho, oye, ¿nos podéis facilitar? De repente nos han dado información de 1.300.000 personas que han pasado por nuestro hospital, sus causas de función. Es una información riquísima que nadie les había pedido. Entonces, salvo el propio administración. Y bueno, se genera una nube, veis aquí, y esa nube es la que luego vamos haciendo análisis de la misma. Y nada, esta es la estructura, ya es la última, sí. Nada, muchas gracias.